a través de UTESCO, el pastor Luis Gómez nos abrió la oportunidad de un tiempo para compartir la palabra del Señor. Así que yo quiero presentar brevemente a quienes me acompañan en esta oportunidad y voy a ir llamándolos para que ellos se pongan de pie, ahí donde están, y pues saluden ahí donde se encuentran. Voy a presentar entonces en primer lugar al equipo coreano que viene conmigo. Voy a pedir que se pongan de pie los coreanos. 한국팀 잠시 일어납시다. Ellos vienen de Corea. Y también viene conmigo un argentino, así que voy a pedir favor de que se ponga de pie. Bueno, aquí todos son de Guatemala también, ¿verdad? Pero no tengo ya los conocen ustedes. Nosotros somos del movimiento para la evangelización mundial y creemos que Cristo viene pronto. Y así como el pastor decía, algunos no van a ver la venida de Cristo, ¿verdad? Porque no van a ir al servicio cuando Él venga. Entonces, Cristo viene pronto. En realidad, Cristo va a venir pronto. Y nosotros creemos que Mateo 24:14 se va a cumplir viéndolo nosotros. Y estamos corriendo para hacer la evangelización mundial, porque Mateo 24:14 se debe cumplir en nuestros días. Debemos ver la venida de Cristo con nuestros ojos. Entonces la iglesia debe amar la venida de Cristo. Y debemos prepararnos para esa venida, pero debemos preparar la venida de Cristo a través de la evangelización del mundo, a través de la evangelización mundial. Pero esa evangelización no va a suceder si no tenemos claro el evangelio del cual nos habla la Biblia. Y nosotros andamos compartiendo este movimiento de la evangelización mundial, contando el evangelio que está en la Biblia. Amén. Y en realidad solo hablamos del evangelio y enfatizamos mucho que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Y por qué decimos que Jesús es el Cristo? Ayer estuvimos en Cobán y estuvimos en una aldea predicando, teníamos un traductor en quechí y él predicaba que Jesús es el Cristo también. ¿Y por qué decimos que Jesús es el Cristo? Ustedes lo van a entender hoy, después de que escuchen el mensaje que el pastor Mu les va a traer. Así que yo voy a invitar al pastor Mu para que él venga y él nos comparta la palabra del Señor. ¿Lo recibimos hoy esta tarde? ¿Sí? Yo lo bendigo. Buenas tardes. Por favor, ayúdenme buscando la escritura. Hoy vamos a utilizar mucho la escritura, así que me gustaría que usted tuviera a la mano su Biblia. No crea, por favor, en lo que yo les voy a decir, sino en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31 dice de esta forma: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar un minuto. Señor, te agradecemos por ese tiempo en donde permites que se comparta tu evangelio. Señor, permite que nuestros corazones sean susceptibles para oír tu palabra. Permítenos un corazón de carne y no de piedra, Señor. Señor, permite que a través del evangelio se pueda salvar toda Shela, que se pueda salvar toda Guatemala y todo el mundo. Y si te place así, Señor, utiliza a los hermanos y hermanas que están aquí en este lugar, Señor, y que en el día de tu venida nosotros seamos presentados siervos prudentes y fieles que dieron el alimento a su casa a tiempo, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. El pastor Mario decía que nosotros estamos corriendo para la evangelización del mundo. Nosotros entendemos que la iglesia aquí está en la tierra porque se tiene que cumplir la evangelización mundial. Entendemos que en la última parte de los 4 evangelios y también en el principio del libro de Hechos, el Señor manda a que se hagan discípulos a todas las naciones. El Señor dice que se tienen que predicar el evangelio a toda criatura, de que somos testigos de estas cosas. También dice que apacentemos, alimentemos a las ovejas. Y dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué es ese poder? Para que seáis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Es decir, el Señor desea que el mundo sea cubierto del evangelio y así vendrá el Señor. Lo único es que
han habido muchos intentos para compartir el evangelio. Hay muchos misioneros que están saliendo y que están predicando el evangelio en lugares recónditos de la tierra. Hay otras personas que están traduciendo la Biblia a idiomas que nosotros no conocemos con tal de que el mensaje llegue a todas las tribus y naciones. El único problema es que el mundo no ha sido evangelizado todavía. 2000 años han transcurrido y no se ha podido evangelizar el mundo. ¿Por qué es que ocurre esto? ¿Por qué es que hay tantos esfuerzos hoy de parte de muchas personas, pero no se ha evangelizado el mundo? Pero dejemos allá a las otras personas que lo están haciendo. Hoy nosotros vemos que muchas iglesias existen en Guatemala. Hay muchas iglesias que están en el mundo, pero hoy nosotros vivimos lejos de lo que es la evangelización mundial. En nuestras vidas nosotros no vemos esto que miramos en la iglesia primitiva. Si usted se acuerda de la iglesia primitiva, usted se acuerda de que ellos corrían y entregaban la vida con tal de predicar el evangelio, pero esto no se ve hoy en día. Porque nuestra vida es diferente a la vida de la iglesia primitiva. ¿Por qué nosotros no podemos vivir una vida que es igual a la que nos dice la Biblia? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es que el mundo no ha sido evangelizado? ¿Y por qué hoy el creyente vive una vida diferente a la vida de la iglesia primitiva? Es más, nosotros vemos que la iglesia debería de ser el lugar en donde se unen las personas de Dios, pero la iglesia es en donde más hay problemas. Es un lugar en donde debería de estar ese gozo del Señor, en donde debería de estar esta obra del Señor, pero en la iglesia es en donde más conflictos hay hoy en día. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el pueblo de Dios se encuentra en este estado? ¿Acaso el problema será que no nos esforzamos lo suficiente? ¿Acaso el problema será que nos falta más estudio teológico? ¿Acaso el problema será que necesitamos más administración, necesitamos mejores edificios? ¿Cuál será el problema de la iglesia hoy? Yo les aseguro de que no es un problema de conocimiento, no es un problema de esfuerzo, no es un problema de dedicación, no es un problema de si tenemos grandes congregaciones o si son pequeñas. ¿Cuál es el problema que existe en la iglesia hoy? Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 1, lo pueden hacer desde su asiento, sentados por favor. Pero me gustaría que viéramos Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. La iglesia de Galacia fue fundada poco después del suceso de la cruz y la resurrección del Señor. Y ahora, después de unos años, algunos teólogos estiman que fueron 14 años, otros estiman cerca de 20. Lo importante es que fue poco tiempo después de la después de la ascensión del Señor. Pero el apóstol Pablo escribe a esta iglesia poco tiempo después de su fundación: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo podía ser flexible en muchas cosas. A los judíos se hacía judío, a los griegos se hacía griego, a los gentiles se hacía gentil con tal de alcanzar a uno más. Pero con el evangelio, Pablo era vehemente, Pablo era firme. Y Pablo escribía a esta iglesia y les decía: estoy sorprendido, estoy atónito, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el problema que Pablo veía en la iglesia de Galacia? No era la violencia, no era la falta de dedicación, no era que los hermanos no trabajaban. El problema que Pablo veía en la iglesia de Galacia era que el evangelio que ellos tenían era un diferente evangelio. ¿Acaso existe evangelios? ¿Un evangelio así, otro que es así? ¿Podemos decir eso? No. Pablo aclara, no es que haya un diferente evangelio, es que solo hay
un evangelio, pero lo que ahora ustedes creen tener por evangelio es un evangelio distinto, no es evangelio. Algunos han intentado pervertirles para que no crean el evangelio. La iglesia de Galacia, tan pronto después de ser formada, ahora se estaba aferrando a un evangelio diferente. Y Pablo dice, si yo viniera y les predicara un evangelio distinto al que yo les prediqué inicialmente, o no yo, si viniera un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Sea maldito aquel que predica otro evangelio. Y Pablo lo dice 2 veces. Y lo repito, decía Pablo, si alguien viene anunciándoles un evangelio diferente, sea anatema. Aún si soy yo el fundador de la iglesia, decía Pablo, aún si es un ángel del cielo. Otro evangelio se encontraba infiltrado en la iglesia primitiva. No es solamente la iglesia de Galacia. La iglesia de Corinto también pasaba esto. Si ustedes han leído la primera y la segunda carta a los Corintios, se dan cuenta de que en la iglesia de Corinto había muchos problemas. En la misma iglesia habían diferentes tipos de divisiones. Habían hermanos que fornicaban, habían hermanos que se litigaban uno al otro. Incluso vemos a un joven que se jactaba de haber dormido con la mujer de su padre. Cosas que ni siquiera en el mundo se veían en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Si me acompañan por favor a 2 de Corintios, gracias. 2 de Corintios capítulo 11, vamos a ver el verso 4, por favor. 2 de Corintios capítulo 11, 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo les está diciendo a los miembros de la iglesia, si alguien viene anunciándoles a un Jesús diferente, no es que estaban anunciando a Buda, no es que estaban anunciando a un Jesús, pero era un Jesús diferente. Ustedes bien lo aceptan. Si alguien viene predicándoles un espíritu diferente al Espíritu Santo, ustedes bien lo aceptan. Si alguien viene predicándoles un evangelio diferente, bien lo aceptan. Bien lo toleráis, decía Pablo. Pablo miraba el mismo problema en la iglesia de Galacia y en la iglesia de Corinto, y realmente en la iglesia primitiva existía este problema. El problema no es la falta de dinero. El problema no es la falta de miembros. El problema no es la falta de conocimiento. El problema es que el evangelio se ha perdido. El evangelio se ha diluido. Y eso es lo que a Satanás le agrada. El evangelio es la vida. El evangelio lo es todo. Todo lo que Dios nos ha dado nos lo ha dado en el evangelio, y Satanás sabe que si él puede remover el evangelio, entonces él ya tuvo victoria. Y desde este tiempo Satanás ha venido teniendo victoria. Entonces el evangelio se ha perdido desde este momento. Hoy en día también vemos esto. Todas las personas cristianas dicen que ellos conocen el evangelio. ¿Usted conoce el evangelio? Sí, yo lo conozco. Dígame cuál es el evangelio. Usted le pregunta a 100 personas y van a haber 100 respuestas. Usted le pregunta a 1000 personas y usted va a ver 1000 respuestas. ¿Será que el evangelio tiene tantas definiciones diferentes? ¿Será que el evangelio es así de variado que todas las personas puedan definirlo de forma diferente? ¿O será que simplemente no hemos tenido el mismo evangelio que el de la Biblia? Si queremos resolver esto, entonces tenemos que preguntarnos una cosa. Pablo decía que si no estaban anunciando el evangelio que él anunciaba, entonces que fueran anatemas. Pero entonces, ¿qué evangelio anunciaba Pablo? ¿Qué mensaje predicaba Pablo? Para Pablo, ¿cuál era el evangelio? Acompáñame por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a ver del versículo 1 al 5. Se lo leo. Dice Romanos 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él dice que él fue llamado apóstol y que fue apartado para este evangelio de Dios. Y después él describe qué es el evangelio. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos.
Pablo define qué es el Evangelio. Pablo está diciendo, yo fui llamado como apóstol para el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Es este Evangelio que estaba escrita ya en las Escrituras, pero que ahora ha venido. ¿Cuál es este Evangelio? Es acerca del Hijo de Dios. Dice que por el linaje de la carne, que por la carne era del linaje de David, pero que fue declarado Hijo de Dios por poder en su resurrección. Nuestro Señor Jesús Cristo. El Evangelio se trata de nuestro Señor Jesús Cristo. Se trata acerca del Hijo de Dios, que fue prometido en todas las Escrituras. Pero vamos a ver un poco más exactamente cómo Pablo compartía el Evangelio. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 9, versículo 22. Hechos 9, 22. Pablo, ustedes conocen que Pablo era el perseguidor, ¿verdad?, de la iglesia en un tiempo. Él era aquel que daba su vida para dar muerte a los cristianos, pero en Hechos 9, él se encuentra con el Señor en camino a Damasco. Cae, ¿verdad?, arrepentido, y él cree en el Señor. Él es cegado por unos días, Ananías viene, lo ayuda, y se le caen las escamas de los ojos después de un tiempo. ¿Qué hace Pablo después de ese tiempo? Después de que ha creído, Pablo recién convertido, ¿qué hace? Predica el Evangelio. Pero ¿cómo predica el Evangelio? ¿Qué mensaje predicaba Pablo? Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El mensaje de Pablo, ¿cuál era? Jesús es el Cristo. Ese fue su primer mensaje cuando fue recién convertido. Después de este tiempo sabemos que Pablo, él regresa a su tierra natal en Tarso, ¿verdad? Y se queda un buen tiempo ahí en Tarso. Luego él les mandaba a llamar a Antioquía, ¿verdad? Y él se queda un año enseñando en Antioquía junto con Bernabé. Después de esto Dios los llama a las misiones. En su primera gira misionera se tardan 3 o 4 años. Y en su segunda gira misionera, en Hechos 17, por favor. Hechos 17 del versículo 2 al 3. Ahora, ¿qué está predicando Pablo? Nosotros como pastores solemos ser muy diferentes en nuestros mensajes. Una semana predicamos acerca del amor, la otra semana predicamos acerca de la fe, la otra semana predicamos acerca de la oración. Son muy diferentes nuestros mensajes. ¿Qué tal Pablo? Pablo en Hechos 17, desde Hechos 9, habían pasado de 15 a 20 años. O sea, era un tiempo tremendo el que había pasado con Pablo. ¿Qué está predicando Pablo ahora después de 15 a 20 años? Dice el versículo 2 de Hechos 17. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Su mensaje no había cambiado. Es más, se había vuelto más profundo todavía. Ahora era su costumbre, dice la Escritura. Ahora no era de vez en cuando, no era cuando le daban ganas. Era su costumbre que por 3 días de reposo, no quiere decir 3 sábados solamente, quiere decir que por 3 semanas Pablo estuvo ahí con las personas y estuvo abriendo las Escrituras y les declaraba cómo era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase, y este Jesús de quien yo les vengo hablando, Él es el Cristo. Ese era el mensaje de Pablo. Si nosotros vemos en Hechos 18:5, vemos que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Algunas otras versiones de la Biblia dicen que él estaba lleno de la palabra, sujeto a la palabra, preso a la palabra, como usted lo quiera decir, pero él estaba lleno de la palabra. ¿Y qué predicaba él cuando estaba lleno de la palabra? ¿Qué dice? Testificando a los judíos, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Pablo constantemente predicó que Jesús es el Cristo. Y si solamente fuera Pablo, podría ser una buena referencia. Pablo, uno de los buenos apóstoles, el mejor de los apóstoles, predicó que Jesús es el Cristo. Pero uno puede decir, tal vez era su estilo, tal vez eran sus palabras. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si era el mensaje de toda la iglesia primitiva? Entonces hay que pensar algo diferente. Hechos 2:36, por favor. Hechos capítulo 2:36. Ustedes conocen muy bien el trasfondo de lo que ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan, verdad, de que en el aposento alto de Marcos había 120 discípulos orando para la venida del Espíritu Santo? El Señor se los había dicho, y ellos estaban orando, y en un momento viene el Espíritu Santo, como fuego, como viento. Ellos empiezan a hablar lenguas, ¿verdad? Pero no eran lenguas incomprensibles en este momento. Eran lenguas que
estaban escuchando otras personas que se habían reunido para la fiesta de Pentecostés, de 15 naciones diferentes, más o menos, se habían reunido y todos ellos escuchaban cómo la llenura del Espíritu Santo caía sobre la iglesia primitiva y les permitía hablar en lenguas, en sus propios idiomas, las maravillas de Dios. Y ellos decían, ¿cómo puede ser que esta gente esté hablando en mi idioma esas maravillas de Dios? Y muchos se sorprendían, pero otros decían, no, estos están ebrios desde la mañana. Y se empezaban a criticar. Pedro se levanta y, como ustedes conocen, él da el primer mensaje de la iglesia primitiva. ¿Cuánta gente se arrepiente con este mensaje? 3,000 personas se arrepienten con un mensaje. Vienen a los pies del Señor con un mensaje. ¿Ustedes no se han preguntado qué mensaje predicó Pedro? Vamos a verlo en Hechos 2:36. Desde el versículo 14 empieza su mensaje, pero el versículo 36 nos habla de la conclusión. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús, el que ustedes crucificaron, Dios le ha denominado, le ha designado Señor y le ha designado Cristo. Jesús es Señor, Jesús es Cristo. Ese era el mensaje de Pedro y 3,000 personas llegaron a los pies del Señor. No era un mensaje diferente al de Pablo, era el mismo mensaje que el de Pablo. Pero ¿qué tal si solo eran ellos dos? Vamos a ver otra persona. Regresemos a Hechos 18, por favor. Hechos 18, 28. Hechos 18, 28. Aquí nosotros vemos que la Biblia habla de un hombre llamado Apolos. Si ustedes leen desde el 24, nos dice que Apolos era un hombre muy elocuente, que era poderoso en las Escrituras, que era fervoroso de espíritu y que era muy diligente. Era un hombre que conocía muchas cosas de la Biblia, hablaba muy bien. Era un hombre que se dedicaba a la obra del Señor y que era consistente en lo que él hacía. Pero solamente conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila, que son discípulos de Pablo, lo oyen. Y a este gran teólogo de esa época lo mandan a llamar y estos dos empresarios le explican el camino de Dios más exactamente, dice la Escritura. Y este teólogo, escuchando a estos dos empresarios, cambia su mensaje. ¿Qué predica Apolos ahora, después de escuchar a Priscila y Aquila? Versículo 28 de Hechos 18. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. El mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro, el mensaje de Apolos. Vamos a ver a una persona más. En primera de Juan, por favor, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice la Escritura. Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, ese mismo Juan, el apóstol, él está hablando acerca de la salvación en este versículo. Y él dice, todo aquel que cree, ¿qué cosa? ¿Lo tienen? Primera de Juan 5:1, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por nacido de Dios yo entiendo a alguien que es salvo, alguien que pertenece a la familia de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo no puedo nacer de Dios? ¿Qué dice aquí el versículo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Acabábamos de leer en el principio, ¿verdad? Leímos Juan 20:31. Y Juan 20:31 nos dice por qué fueron escritas todas las partes de la Biblia. ¿Por qué fue escrita la Biblia? La Biblia es un mensaje de Dios para nuestras vidas, es la palabra de Dios. Pero toda esta palabra de Dios que es la Biblia tiene un núcleo central. Usted cuando escribe una carta, usted escribe una carta no porque simplemente quiera expresarse, usted quiere decirle algo a la persona a la que le está escribiendo. Todos los libros, todas las cartas, todas las películas, todo eso tiene un objetivo, un mensaje que quiere entregar al que está oyendo o leyendo. Así es la Biblia también. La Biblia tiene muchísimas cosas, pero hay un mensaje central. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y como resultado de esta fe, podemos tener vida. Pablo predicó que Jesús es el Cristo, Pedro predicó que Jesús es el Cristo, Apolos predicó que Jesús es el Cristo, Priscila y Aquila predicaron que Jesús es el Cristo, Juan predicó que Jesús es el Cristo. La Biblia misma nos dice que está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo.
Toda la Biblia tiene un punto central: Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el problema entonces? Que la gente no sabe qué significa eso. Hoy el cristiano no sabe qué significa. Hoy usted puede preguntarle a un cristiano en la calle: ¿usted es cristiano? Sí, sí soy cristiano, hermano. ¿Me puede decir usted qué significa Cristo? Fíjese que para mí Cristo es todo. Sí, Cristo murió en la cruz. Sí, mire, es que Cristo es el Salvador. Cristo es el enviado de Dios. Cosas muy ciertas, pero que no dan en el blanco. La fe que hoy tienen los cristianos es una fe revuelta, es una fe que no es exacta, es una fe que ha perdido la claridad del Evangelio. Si usted cree en Dios, usted puede ser salvo. Es bueno creer en Dios, pero por creer en Dios usted se salva. Los demonios creen en Dios, dice la Biblia, y ellos tiemblan. Y si usted cree en Jesús, usted es salvo. Bueno, y los musulmanes creen en Jesús también, ellos son salvos. Es diferente la historia. Bueno, y si usted cree en Cristo, usted es salvo. Ok, y los católicos también creen en Cristo, ¿verdad? Los judíos también creen en un Cristo, pero que no ha venido todavía. Si usted cree, así como los católicos o como los judíos, ¿usted puede ser salvo? No. La Biblia nos dice que es muy importante que creamos correctamente, y la Biblia nos dice que el mensaje es que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué significa eso? Eso es lo que hoy les quiero compartir. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Y por qué los apóstoles dieron su vida para predicar que Jesús es el Cristo? ¿Por qué Dios dice que la Biblia está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo? Para explicar esto, necesitamos entender que Jesús es el nombre, pero Cristo es el oficio. Algunos piensan que es su apellido, pero no es así. Es el oficio, es la posición que Él tiene, es el trabajo que Él desempeñó. Yo puedo decir, por ejemplo, Mateo el panadero. Mateo es su nombre, pero panadero es su oficio. Jesús el Cristo, la misma historia. Pero ¿qué oficio es tan importante como para que Dios tenga que vestir de carne y que tenga que venir a este mundo para hacerlo? ¿Qué oficio es tan importante? ¿Qué oficio es tan importante que no basta con que Él venga vestido en carne, sino que tiene que morir para cumplir este oficio? ¿Qué oficio es tan grande que no solamente tiene que morir, sino que tiene que resucitar para que se cumpla ese oficio? Para eso tenemos que entender el problema que tiene el ser humano. ¿Cuál es el problema que hoy tiene el ser humano? El hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Qué quiere decir que seamos imagen y semejanza de Dios? Quiere decir que nosotros tenemos esa sustancia de Dios, somos seres espirituales y dependemos de estar con Dios. Un ejemplo muy fácil de poner. Los peces fueron creados para estar en el agua, ¿verdad? Los árboles fueron creados para estar con sus raíces en la tierra. El hombre fue creado para estar en Dios. Muy simple. El pez en el agua, el hombre en Dios. Si el pez está en el agua, está feliz, está normal, está contento y vive de una manera espléndida. El hombre, si está en Dios, es feliz, está normal, está contento, vive de la mejor manera porque fue creado para estar con Dios. Eso es lo que nos dice Génesis, que el hombre fue diseñado para que cuando estuviera con Dios, todo estuviera bien. Y estaba en el huerto, obviamente. En el huerto había frutos, había ríos, había oro, tenía la pareja, tenía la potestad de dominar sobre todos los animales, pero lo importante no era eso. Lo importante no era el fruto, no era la bendición, no era el río. Lo importante era que el hombre y Dios estaban juntos y eso era suficiente. El hombre y Dios estando juntos, eso es suficiente. El hombre es feliz cuando está con Dios nada más. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Hoy la gente piensa que tiene muchísimos problemas, pero realmente esos no son los problemas. El problema verdadero del ser humano no es la economía. El problema verdadero del ser humano no es la salud. El problema verdadero del ser humano no es la familia, no es la sociedad, no es la política. El verdadero problema del ser humano es que fue diseñado para estar con Dios, pero hoy está separado de Dios. Es un pez fuera del agua. Usted, no importa si usted tiene un pez fuera del agua y usted le da toda la comida del mundo, este pez no va a ser feliz. Este pez que está fuera del agua, usted le puede dar los 10 carros nuevos del año, pero nunca va a ser feliz. Este pez, usted le puede poner una casa de oro, pero nunca va a ser feliz este pez. El hombre es igual. El hombre puede tener muchísimas cosas, pero nunca va a ser feliz si no está con Dios. El verdadero problema del hombre es que está separado de Dios.
¿Por qué estamos separados de Dios? Si fuimos creados para estar con Dios, ¿por qué estamos separados de Dios? Acompáñenme a Isaías 59:2 y crea por favor en lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice de esta manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es un Dios que nos ama muchísimo. Dios es un Dios que nos creó para estar con Él. Dios es un Dios que hizo al ser humano simplemente para que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿por qué Dios está separado de nosotros entonces? ¿Qué es lo suficientemente severo y grave para separarnos de Dios? Aquí nos dice que solo el pecado me puede separar de Dios. Y no estamos hablando solo de tomar, no estamos hablando solo de fornicar, no estamos hablando solamente de decir malas palabras. Estamos hablando de que el pecado central del ser humano fue que Dios le dio la palabra, Dios le dio el pacto, Dios le dio una promesa y el hombre hizo al lado esa promesa y decidió seguir su propio razonamiento, su propio corazón, lo que él mismo quería, lo que él mismo consideraba, pero no la palabra de Dios, no el pacto de Dios. Eso se llama pecado. Y todos somos pecadores en ese sentido. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. El pecado nos separa de Dios. ¿Pero por qué pecamos entonces? ¿De dónde se nos ocurre desobedecer a Dios? ¿De dónde se nos ocurre violar el pacto de Dios? Hay un ser que se llama Satanás. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Hay una relación entre el pecado y el diablo. Satanás ha tomado control sobre todo el mundo y hoy él se está apoderando de toda la humanidad. Ese es el problema del ser humano. Como les repito, no es el dinero, no es la familia, no es la falta de miembros en la congregación, no es la falta de dedicación o esfuerzo. Verdaderamente el problema del ser humano es que está separado de Dios gracias al pecado y el pecado viene gracias a Satanás. Ese es el problema verdadero. Se los puedo decir así, es como un árbol y este árbol se llama problema y este árbol produce frutos de problema. Y entonces lo que pasa con el ser humano es que tiene una raíz muy profunda de este árbol. La raíz de la separación de Dios es el pecado y es Satanás. Y cuando esta raíz produce el tallo y brotan las ramas y el fruto sale, son todos los problemas que hoy tenemos. Los problemas interpersonales, los problemas de la familia, los problemas de la salud, los problemas del dinero, los problemas de la sociedad. Todos los problemas son como consecuencias de esta raíz profunda que es el problema espiritual. Pero lo que nosotros hacemos hoy es intentar resolver solamente las ramas. Hay un problema de familia, entonces vamos con el pastor y nos da consejería y todo está muy bien y entonces ya nos dio consejería el pastor, se resolvió el problema. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses más o menos, por 6 meses. Y después usted vuelve a tener un problema. Es como si hubiera cortado usted la rama y en un tiempo vuelve a salir la rama, más fuerte todavía. Entonces, ¿qué hace usted? Otra vez la corta y más fuerte la rama y otra vez la corta y otra vez más fuerte la rama, pero la raíz usted nunca la vio, no sacó el árbol de raíz. Así está viviendo hoy el cristiano, lidiando con problemas superficiales, pero no con el verdadero problema. El asunto es que esto no lo puede resolver el ser humano solo. ¿Quién aquí puede derrotar a Satanás? Yo sé que usted lo ha intentado, ¿verdad que no funciona? El ser humano solo no puede resolver el problema de Satanás. ¿Quién aquí puede resolver el pecado? Yo sé que usted lo ha intentado, pero el ser humano no puede resolver el pecado por su propia cuenta. ¿Quién aquí no se ha querido acercar a Dios? ¿Quién aquí no ha querido abrirse un camino para llegar a Dios? Pero yo sé que no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede llegar a Dios por su propia cuenta. El ser humano tiene un problema profundo, pero el ser humano no lo puede resolver por sus propias fuerzas. Pero Dios sabe eso también. Dios sabe que el ser humano no lo puede resolver y por eso en todo el Antiguo Testamento Él dejó una promesa. Desde que el hombre cayó, Dios dio una promesa y esa promesa se llama el Mesías. Como tú no puedes resolver el problema, el Mesías va a venir y Él se va a encargar del problema. Si usted ve el Antiguo Testamento, usted ve que está dividido en 3 partes importantes. Primero usted ve el Pentateuco, la ley de Moisés. La ley de Moisés habla de los sacerdotes.
Después usted ve los libros históricos, y la mayoría de los libros históricos se enfoca en la vida de los reyes. Y después usted ve los libros proféticos, y estos libros proféticos hablan de los profetas, obviamente. Los sacerdotes, los reyes y los profetas tenían una cosa en común. Ellos tres eran los oficios ungidos. Mesías significa ungido. Es una palabra en hebreo que significa ungido. En pocas palabras, ¿qué les quiero decir? Cuando Dios está escribiendo del Antiguo Testamento, Él está reflejando a este Mesías a través de los reyes, los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Ellos eran los que sacrificaban a los animales para perdonar el pecado de las personas. Solo que había un problema. Nunca se acababa el pecado. Y nunca los sacerdotes podían terminar de resolver el problema del pecado. Dios estaba mostrando a través de la vida de los sacerdotes lo que usted necesita no es un sacerdote humano, si usted requiere al verdadero sacerdote que vaya a borrar su pecado de forma permanente. Ese es el Mesías. Los reyes tenían que defender a su pueblo y derrotar al enemigo, pero ningún rey, ni siquiera el rey David, pudo derrotar al verdadero enemigo, que es Satanás. Dios estaba mostrando la historia de todos los reyes que habían fallado y estaba diciendo, usted lo que necesita no es un rey de esta tierra, usted necesita al verdadero rey que va a derrotar a Satanás. Los profetas, ellos tenían la labor de escuchar la voz de Dios, de compartirla al pueblo y ser un puente entre Dios y el pueblo. Y los profetas, aunque se esforzaban mucho, nunca lograron ellos ser el intermediario perfecto, el vínculo perfecto entre Dios y el pueblo. Dios muestra la vida de los profetas y dice, usted no necesita un profeta como ellos. Usted necesita el verdadero profeta que lo regrese a Dios. El verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. Usted necesita al Mesías, usted necesita al ungido, usted necesita, en griego se diría, al Cristo. Usted necesita al Cristo en su vida porque su problema es que está separado de Dios, está en pecado, está bajo las garras de Satanás. ¿Quién resuelve esto? Cuando venga el Cristo, Él va a ser el verdadero rey que derrote a Satanás. Él va a ser el verdadero sacerdote que expíe todo el pecado. Él va a ser el verdadero profeta que nos acerque de nuevo a Dios. Ese Cristo va a venir y va a resolver su problema perfectamente. Esa es la promesa de Dios en todo el Antiguo Testamento. Por eso es que todo el Antiguo Testamento usted ve que registra más de 300 profecías para que cuando venga el Cristo se le conozca. Porque Él tenía que venir del linaje de David. Porque tenían que conocerle como el Cristo. Porque Él tenía que nacer en Belén. Porque tenían que conocerle como el Cristo, porque Él tenía que hablar en parábolas, porque tenían que conocerle como el Cristo, porque Él tenía que ser vendido por 30 monedas de plata, porque tenían que conocerle como el Cristo, porque Él tenía que cargar una cruz a pesar de que Él fue justo toda su vida, porque tenían que conocerle como el Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se tenían que cumplir en aquel que había de ser el Cristo. Si faltaba una, ese ser no era el Cristo, esa persona no era el Cristo, si faltaba una. Pero vino alguien llamado Jesús. Y cuando Jesús vino, hizo muchas cosas en su ministerio público. Pero lo más importante fue la cruz y la resurrección. Allí en esa cruz, Él cumple la obra del Mesías de forma perfecta. Acompáñame, por favor, a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La Biblia nos dice que Él participó de la carne y de la sangre para morir, pero cuando Él fue muerto en esa cruz, Él no fue vencido. La muerte fue la que fue vencida sobre esa cruz. Él expuso públicamente a todas las potestades, a todas las tinieblas, y Él resucitó venciendo al que tiene el poder de la muerte. Él es el verdadero rey que venció ya a Satanás en su vida. Hebreos 9:12. Si quieren lo van apuntando para buscarlo en casa. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención de Cristo no se acaba. Es una redención eterna. No es una redención que se desvanezca porque yo haya cometido un error. No les estoy diciendo que sean abusadores.
Yo les estoy diciendo que la sangre de Cristo es perfecta para que todos los pecados pasados, presentes y futuros sean resueltos de una vez, eternamente y perfectamente. Él es el verdadero sumo sacerdote que derramó su sangre para que su pecado, para que mi pecado ya no tuviera la consecuencia de muerte. Y en Hebreos 10, también en el versículo 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Había una pared que nos separaba de Dios. En el Antiguo Testamento se manifestaba la presencia de Dios sobre el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto. Pero el pecador en la presencia de Dios, ¿qué le pasa? Se muere. Si usted ha pedido la presencia de Dios, pero si su pecado no ha sido resuelto, perdónenme. Así es como les pasa. Pero entonces, para proteger al pueblo de esa presencia tan santa, tan letal para el pecador, había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Y entonces solamente se podía entrar una vez al año a este lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, después de haber resuelto su propio pecado y el pecado de todo el pueblo, podía entrar y estar en la presencia de Dios. Pero si permanecía el pecado en él o en alguien del pueblo, ese sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios y se moría. La presencia de Dios era temible en ese momento. Y por eso había un velo que nos separaba de esa presencia de Dios. Pero cuando Jesús carga la cruz, pasan varias cosas. Se oscurecen los cielos, hay terremotos, las rocas empiezan a explotar, las tumbas se abren y los muertos empiezan a cobrar vida y empiezan a anunciar el Evangelio. Pero en el templo, el velo que divide el lugar santo del Santísimo se parte a la mitad. La pared que estaba entre nosotros y Dios se parte a la mitad cuando Él cargó la cruz. Pero no solamente fue el velo del templo. Este versículo nos asegura que su carne fue partida de esa cruz para que a través de Él, pasando por Él, solamente con Él, yo me pueda encontrar con Dios. Él es el verdadero profeta que abre el camino para que yo me encuentre con Dios. Por eso Él puede decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. En pocas palabras, Jesús es el Cristo. Jesús es el verdadero rey que ya derrotó a Satanás en sus vidas. Jesús es el verdadero sacerdote que ya dio su sangre en expiación por su pecado. Jesús es el verdadero profeta que ya dio el camino nuevo y vivo para que usted se encuentre con Dios. Y si usted cree que Jesús es el Cristo, toda esta obra de la cruz y la resurrección, que ya resolvió todo el problema del ser humano, se vuelve válida en su vida. Si usted cree que Jesús es el Cristo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo, hermano? Y entonces, ¿por qué sigue viviendo para usted mismo? ¿Por qué sigue viviendo como si no hubiera Él resuelto todo el pecado? Los cristianos vienen a orar a la iglesia. Y no es malo orar. No les estoy diciendo que sea malo. Pero ¿con qué fe estamos orando? Señor, te damos gracias por un nuevo día de vida. Señor, gracias por esto y esto y esto. Pero, Señor, yo necesito esto. Señor, yo necesito aquello. Señor, dame esto. Así van sus oraciones, más o menos, ¿verdad? Usted va a los católicos. ¿Y cómo oran los católicos? Señor, gracias por un nuevo día de vida. Yo necesito esto, yo necesito aquello. Dame esto. Usted va con los brujos del monte. ¿Y qué le pide la gente a los brujos del monte? Esto, aquello, dame, dame, dame. ¿Qué quiere decir esto? La fe del cristiano hoy es la misma fe que la de un idólatra. Usamos la cruz de Jesús para obtener las cosas que nosotros queremos. No creemos que la cruz y la resurrección ya sea perfecta, que eso ya sea lo suficiente para que yo esté con Dios y que si estoy con Dios no hay ningún problema. No cree eso en la gente. Hay un evangelio diferente que se ha infiltrado hoy en las iglesias. Hay un evangelio diferente que se ha metido en el corazón de la gente. La gente dice que cree en Jesucristo, pero no puede creer que la obra de la cruz y la resurrección sea perfecta. No puede creer. Si usted está con Dios, hermano, si Satanás ya fue derrotado, si su pecado ya está resuelto, dígame cuál es el problema. ¿Qué problema tiene usted estando con Dios? Si el creador de todo el cielo y el universo está con usted ahora, ¿qué problema tiene?
pero no cree, ¿verdad? Esto es lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Que toda nuestra vida está resuelta porque Él ya cargó la cruz, porque Él ya resucitó. ¿Y cómo vive aquel que ya no tiene un problema? Y se los aclaro, el decir que el problema no es problema, el decir que qué problema tengo ahora que estoy con Dios, no significa que de repente me voy a sanar de todo lo que yo tenía. No significa que de repente alguien me va a depositar mucho dinero en la cuenta. No quiere decir que de repente yo tenga que dejar de trabajar. Si usted ve la iglesia primitiva, usted ve que ellos sufrían más todavía, que ellos tenían que dar más todavía, que ellos eran perseguidos, que ellos eran mártires, que ellos entregaban todo por haber creído que Jesús es el Cristo. No se volvieron ricos, no fueron sanados todos, no fueron prestigiados ellos. Dieron toda su vida, parecía que sufrían por creer. Pero esta iglesia primitiva disfrutaba de una verdad: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nada me hace falta. Y entonces, ¿cómo vive aquella persona que cree que Jesús es el Cristo? Ya no vive para ella misma. Por favor, terminemos con un pasaje en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver el versículo 15 en adelante. Dice: y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 de Corintios 5:15. Dice que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí. Hoy el cristiano está viviendo para el Señor o está viviendo para uno mismo. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Para el Señor o para usted mismo? Aquí dice que Él murió para que usted ya no viva para usted. Porque todo el problema ya fue resuelto en la cruz y la resurrección. Porque Jesús es el Cristo. Usted ya puede dejar de vivir por usted mismo. Vive ahora por Él. Dice en el versículo 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si antes mirábamos a las cosas según la carne, si antes miraba a Dios como un dispensador de bendiciones, ya no lo miro así. Ya no lo miro como alguien que simplemente me da lo que yo quiero y que me apoya en mi vida y que va a lograr mis sueños y mis metas. No es así. Toda mi vida ahora es para Él. Todos mis juicios ahora son de Él. Todo lo que yo lea, todo lo que yo haga, todo lo que yo coma, lo que yo hable, todo eso es para Él. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 17. De modo que si alguno está, ¿en dónde, perdón? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo fue siempre una pregunta muy grande para mí. El decir, ¿por qué si yo he creído, si yo ya vengo a la iglesia, si yo ya diezmo, si yo ya oro, si yo ya leo la Biblia, si yo ya alabo, si yo ya hago esto, todo eso yo lo hacía, pero ¿por qué este versículo no era verdadero en mi vida? ¿Por qué seguía las cosas del pasado atormentándome? ¿Por qué yo no podía vivir para el Señor? Ahora yo entiendo que yo no había creído que Jesús es el Cristo. Por eso es que esto no aplicaba en mi vida. Yo no era nueva criatura. Estaba en la iglesia, pero no era nueva criatura. Eso, así era mi vida. Pero el Señor permitió que yo creyese que Jesús es el Cristo, que con la cruz y la resurrección resolvió todo el problema. Por eso yo ya no vivo para mí, sino vivo para Él. ¿Y cómo vivo para Él? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Para qué vive el creyente ahora en esta tierra? No vive para ser más bendecido. No vive para comer mejor que los demás. No vive para vivir mejor que los demás. El creyente vive hoy en esta tierra porque cree que Jesús es de Cristo, para que los demás también entren a la salvación y crean que Jesús es de Cristo. Para eso tiene que existir la iglesia. Para eso tiene que existir el que cree que Jesús es de Cristo. Yo les pregunto, hermanos, ¿usted vive así? ¿Usted vive reconciliando al mundo con Cristo? Y si no vive así, ¿por qué? Usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede presentar a Cristo si de verdad no lo ha conocido. Yo anhelo en este momento, hermanos, no es en función de crítica, es en función de que regresemos al Evangelio,
de que creamos que Jesús es el Cristo, todo lo demás está resuelto ahí, hermanos. Y entonces somos embajadores de Dios. Y entonces podremos empezar a predicar el Evangelio como la iglesia primitiva, dar nuestra vida para que toda esta región de Shela pueda conocer que Jesús es el Cristo y que pueda ser llena del Evangelio. Y cuando toda la tierra se haya llena del Evangelio, ¿qué va a pasar, hermano? El Señor viene. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero encontrarme con mi Señor en mis días. A mí me gustaría no morir, sino poder ver la venida del Señor. Muchos piensan que es un momento de terror, pero no, es un momento de encuentro con ese Señor que lo ha rescatado a usted, que la ha rescatado a usted. Pero hoy el cristiano no vive para la venida del Señor, vive para su carne, vive para su vida. Yo anhelo, hermano, que usted pueda creer que Jesús es el Cristo y que a través de su vida se pueda salvar toda Shela. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido. Te agradecemos por el Evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Señor, toda la iglesia primitiva dio la vida por este Evangelio. Todos los apóstoles predicaron este Evangelio, Señor, pero hoy se ha perdido. Señor, permítenos creer de verdad que tú eres el Cristo, porque nuestro problema solamente era una cosa, era estar separados de ti por el pecado y por Satanás. Señor, confesamos que ese es nuestro problema, pero Señor, confesamos que tú eres el Cristo verdaderamente y que con tu cruz y resurrección has resuelto todo ya. Señor, permítenos creer de esta forma. Permítenos disfrutar de Emmanuel, Señor, y que de esta forma podamos vivir una vida agradable a ti, reconciliando al mundo contigo, Señor, para estar presentables en el día de tu venida. No dejes dormir, Señor, a la persona que está molesta con este mensaje. No dejes, Señor, dormir a la persona que verdaderamente está despertando con este mensaje. Señor, despierta estas almas con este mensaje, Señor, porque tú tienes mucho pueblo en Shela. Tú tienes mucha gente, Señor. Despiértalas con el Evangelio, Señor, si a ti te agrada así. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén y amén.